Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. No podemos vivir sin las palabras. De una forma u otra nos comunicamos con los demás. Aún aquellos que tal vez no pueden hablar, usan palabras en formas de señas o en otros lenguajes. Aún el balbuceo de un bebé puede servir como medio de comunicación. Pero las palabras, de una manera u otra, las usamos continuamente, a veces sin ser conscientes de que las usamos. ¿Cuántas palabras, por ejemplo, hemos usado hoy, comenzando este día? Con ellas nos hemos saludado, con ellas tal vez antes de venir al culto convocamos el desayuno, anunciamos la salida de nuestros hogares para la capilla. Y es que con las palabras o sin ellas no podríamos llegar a vivir, convivir, compartir y comunicarnos entre padres, hijos, esposos, hermanos, amigos y demás. Y este año, mis hermanos, que tal vez algunos no estuvieron los primeros domingos, otros sí han estado fieles cada domingo, este año que ha comenzado quise que pudiéramos reflexionar en esto, en las palabras, mediante esta serie que se titula Palabras malignas, palabras fingidas o palabras de Dios. El primer domingo, hermanos, consideramos la importancia de las palabras. Ellas son necesarias para expresar lo que sentimos, lo que pensamos y lo que somos. Ellas o con ellas demostramos quiénes somos a los demás y también con las palabras afectamos a los demás, sea para bien o sea para mal. Hay diferentes tipos de palabras, veíamos el primer domingo, que se pueden catalogar en dos grandes grupos: las palabras que hieren y las palabras que sanan. Así, entonces, viendo lo que la Biblia tenía que decir sobre las palabras, vimos la importancia de estas y el cuidado que debemos tener con ellas como hijos de Dios. Pero el segundo domingo, el domingo anterior, consideramos una advertencia contra el peligro de una lengua desenfrenada. Entonces, en el primero vimos la importancia, en el segundo vimos una advertencia que particularmente hace la epístola de Santiago en el capítulo número 3, cuando nos muestra lo importante que es tener cuidado con nuestra lengua. Hace unas comparaciones de lo que la lengua parece ser, por ejemplo, el freno de un caballo, el timón de un barco y una chispa que puede llegar a encender todo un bosque. Pero también Santiago nos enseñaba y nos decía o nos daba una exhortación para, como cristianos, saber usar nuestra lengua no para maldecir y para bendecir, sino solamente para edificación. Como hijos de Dios tenemos esa capacidad. El día de hoy, mis hermanos, finalizaremos esta serie considerando la manera correcta en la que debemos hablar. Entonces ya hemos visto la importancia, ya hemos visto el cuidado que debemos tener. Ahora la pregunta es, ¿cómo hemos de hablar? ¿Cómo hemos de responder? Y esto lo vamos a ver a través de un texto que se encuentra en Colosenses, capítulo número 4, versículo número 6. Les invito allí. Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Ahora, quisiera hacer una pregunta para seguirnos introduciendo en esto. Colosenses 4:6, antes de leerlo. ¿Es posible que sepamos cómo responder, cómo hablar con cada persona, en cada situación, según la palabra de Dios? Miren que día a día nosotros vivimos muchas situaciones, diferentes circunstancias y diferentes momentos que son particulares de cada hombre y cada mujer. Y aún así, persiste la pregunta, ¿existe una forma de usar las palabras sabiamente? Y por supuesto,
la respuesta a esta interrogante es sí, por supuesto que sí. Sin embargo, el uso de las palabras no solamente depende de las palabras en sí mismo, ni solamente de su forma, sino también de la intención y del propósito por el cual usamos esas palabras. Así que para saber cómo hemos de responder a cada situación, debemos ver ciertos principios bíblicos que son muy importantes para determinar si lo que decimos es correcto o no es correcto. Así que vamos a considerar esos principios a la luz de este texto que nos va a ayudar con esta cuestión. Vamos a leer el texto. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y así he titulado este sermón: ¿cómo hemos de responder? Esa es la pregunta que quiero resolver con este texto que vamos a estar analizando. Y la manera en la que Pablo nos enseñará a responder es con tres cosas que expresan una misma verdad de cómo hemos de responder. En primer lugar, hemos de responder con gracia, dice el texto. En segundo, vamos a ver que eso de sazonada con sal hemos de responder con madurez. Y en tercer lugar, hemos de responder con sabiduría. Nuevamente el texto dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora, mis hermanos, Pablo viene escribiendo a unos hermanos que son los colosenses, y en esta sección particular que vamos a tener en cuenta, Pablo les está pidiendo oración. Les está pidiendo que hagan una oración de acción de gracias, pero también les está pidiendo que oren por él, porque él está en prisión. Y él quiere a aquellos que están alrededor de él, los no creyentes, saber cómo debe enseñarles, cómo debe predicarles el evangelio. Miren, por ejemplo, el versículo número 4. Dice, ahí en Colosenses 4, dice: para que lo manifieste como debo hablar. ¿Y qué es lo que está diciendo? Hablar específicamente sobre el evangelio. Esto es muy interesante, porque Pablo se convirtió al Señor, o el Señor lo convirtió aproximadamente en el 36 después de Cristo, que eso lo encontramos narrado en el libro de Hechos. Y la epístola de los Colosenses fue escrita aproximadamente en el 60-62 después de Cristo, es decir, 24 años después de la conversión de Pablo. Pero Pablo le está diciendo a los colosenses: oren por mí, para que yo pueda saber cuál es la forma en la que debo hablarle a estas personas que están alrededor mío. Miren lo interesante de este asunto. Pablo, el apóstol, 24 años probablemente de ministerio, que predicó el evangelio a cientos de ciudades, a cientos de personas, le está pidiendo a los colosenses que oren por él, para que él pueda saber cuál es la manera en la que se debe comunicar con los otros. Ahora, este es el contexto de lo que después Pablo les va a venir a decir a estos hermanos. Dice, por ejemplo, el versículo número 5: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es decir, que el contexto tiene que ver con Pablo pidiendo oración, pero también tiene que ver con los de afuera. Así que cuando vamos al versículo 6 y dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, Pablo tiene en mente a los cristianos de la iglesia de Colosas relacionándose con los no creyentes alrededor. Ahora, sin embargo, lo que yo pretendo en esta mañana, mis hermanos, es que cojamos estos principios del versículo número 6 y los apliquemos a todas las personas con las que nos relacionamos, tanto creyentes, pero especialmente a los no creyentes. Ahora, en primer lugar, entonces el texto nos dice que ¿cómo hemos de responder? Hemos de responder con gracia. Ahora, ¿qué es esa gracia? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Ahora, la palabra con gracia de la que refiere aquí Pablo era una misma expresión, esto lo dice un comentarista, que era utilizado por los no creyentes del tiempo de Pablo. Para ellos, palabra con gracia, como lo dice el texto, era una conversación brillante, era un discurso lleno de observaciones agudas y hábiles.
Eran conversaciones de forma que todo el mundo pudiera escuchar con agrado. Entonces era esa persona elocuente, esa persona con carisma, esa persona agradable, con un tono de voz bueno para todas aquellas personas que escuchaban. Sin embargo, Pablo va a utilizar esta frase para cambiarle el significado, porque cuando Pablo usa esta frase, lo usa con un nuevo significado que da luz de la gracia de Dios. Ahora, gracia, en el sentido en que Pablo lo está utilizando, tiene que ver con todo lo opuesto a lo que es el lenguaje sin Dios, es decir, palabras de mentira, palabras de ira, palabras de odio, palabras de calumnia, palabras ofensivas y demás pueden llegar a ser incluidas. Entonces, todo lo que usted piense que puede utilizar su boca y su lengua y sus palabras para mal, la palabra con gracia es totalmente lo contrario. Ahora, palabra con gracia tiene que ver con la modestia, tiene que ver con la misma sabiduría que vamos a hablar posteriormente. Pero hay alguien que también nos dejó el modelo de esta palabra con gracia. Miremos, por ejemplo, Lucas, capítulo número 4, versículo número 22. Lucas 4. Miren lo que dice el texto, dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Así que un buen ejemplo de lo que Pablo está diciendo es el Señor Jesús, porque el Señor Jesús habló con este tipo de gracia. Y es interesante porque aun cuando el Señor tenía que condenar el pecado, habló palabras de gracia. Ahora, nuestras palabras deben reflejar la gracia de Dios en nosotros mediante la manera en que nos expresamos. Y la manera que nos expresamos debe servir, en resumidas cuentas, para edificar a los oyentes. Así, nuestras palabras, que deben ser con gracia, deben ser, por ejemplo, amables, palabras bondadosas, palabras llenas de amor. Pero sigue diciendo Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Ahora, este texto nos deja ver algo más. ¿Cada cuánto debemos tener este tipo de palabras en nuestra boca? Siempre, de continuo, sin cesar, es lo que significa esa palabra siempre aquí en este texto. Ahora, transmítalo a su vida y lo transmito a mi vida también. Cuando hable con un vecino, cuando hable con un amigo, cuando hable con un conocido, cuando hable con un compañero del trabajo, con un compañero del estudio, cuando hable con un desconocido también, cuando hable con una persona de autoridad, cuando hable con una persona adinerada, una persona pobre, cuando hable con un hermano, cuando hable con un familiar, vuestra palabra, dice el Señor, siempre debe ser con gracia. Nunca debe ser para ofender, para destruir, como hemos visto anteriormente, sino debe ser para bendecir y para edificar. También, este siempre implica a pesar de nosotros, a pesar de la situación que estemos viviendo, a pesar del estado emocional que podamos tener. Así, cuando las palabras con gracia se tornen una costumbre en nuestras vidas, porque constantemente vamos a estar hablando de esta manera, cuando se conviertan en un hábito para nosotros, no las vamos a cambiar cuando nos veamos confrontados con una situación difícil. ¿No les ha pasado que en el momento en el que estamos en una situación de estrés, de tensión, entonces, como dicen algunos, sale el verdadero yo? Y entonces el lenguaje cambia totalmente. ¿No le ha pasado, por ejemplo, que usted habla con el compañero de trabajo de una manera que no hablaría con el familiar o con el hermano? Y entonces aquí el llamado de Pablo es que sea vuestra palabra siempre, siempre con gracia. Ahora, aquí el punto, hermanos, tiene que ver con esa intención. Y lo que Pablo va a seguir diciendo
tiene que ver con la forma. Entonces, lo primero es la intención. ¿Cuál es la intención con la cual nosotros hablamos? Debe ser siempre con gracia, para ayudar, para edificar, con amabilidad, con bondad. Pero también es importante la forma de las palabras. Y por eso, en segundo lugar, hemos de responder con madurez. Y eso es lo que sigue diciendo el texto. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Ahora, la palabra sazonada que encontramos aquí, mis hermanos, tiene el sentido de lo perfecto o de lo maduro, no conforme a las costumbres, sino conforme, dice el texto, a la sal. Ahora, la sal para Pablo es lo mismo que es para el Señor Jesucristo, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 13, que tiene que ver con la preservación de la corrupción. O particularmente la sal, como era utilizada, era un elemento de preservación para los alimentos. Aún hoy es usada muchas veces con varios alimentos de esa manera. Entonces lo que está diciendo Pablo es que en medio de las conversaciones nuestras palabras deben ir con una forma correcta. Y esa forma es la perfecta santidad. Perfecta porque la palabra sazonada significa eso. Y sal porque la sal tiene que ver con la verdad y con la santidad. Esta sal es la de una conversación en la que nunca entra lo corrompido. Esta sal es la que nunca entra lo podrido, lo malévolo, sino que sirve de provecho para la preservación de las almas, de la vida, del buen vivir. La sal podríamos entenderlo como un lenguaje que conviene a santos, que siempre honra a su Señor. Eso es lo que Pablo está tratando de decirles a los hermanos de la iglesia de Colosas. Ahora, como cristianos, mis hermanos, a veces nos quedamos con la gracia, pero sin la sal. Entonces creemos que ser buenos cristianos es permitir todo tipo de conversación en tanto que nosotros no lo mencionemos. Y entonces nos agradamos a veces de las malas conversaciones. Estamos sonriendo porque nos da vergüenza tal vez que se sientan mal cuando hacen un chiste ofensivo o cuando usan palabras denigrantes. Y entonces pensamos que nuestras palabras deben ser con gracia y a veces la gracia se vuelve una gentileza de la que se aprovecha el mundo o las personas que tienen malas costumbres. Creemos que ser buenos cristianos entonces es permitir todo en tanto que nosotros no nos involucremos tanto con nuestras palabras con ellos. Y el problema con eso, mis hermanos, es que lo que estamos haciendo en nuestras conversaciones es no preservar la verdad al guardar silencio sobre la mentira y la maldad. Un pastor famoso, por ejemplo, de los que no les gusta hablar del pecado, de los que no les gusta hablar de la condenación, de los que no les gusta hablar del infierno, pero sí del amor de Dios como si fuera el único atributo que existe en las Escrituras, aunque sí sabemos que Dios es amor, hay otros atributos que las Escrituras nos mencionan. Fue entrevistado para considerar si un pecador, si una conducta pecaminosa particular podía llevar a ese hombre al infierno. El entrevistador fue tan insistente una y otra vez con este pastor, pero la respuesta del pastor siempre fue evasivas, hasta el punto de que no pudo esquivar más las preguntas del entrevistador y finalmente dijo lo siguiente: yo no lo sé, no sé si el Dios de amor que predico puede enviar a alguien al infierno. Entonces, imagínese un pastor que conoce las Escrituras que conoce la verdad del Evangelio, diciendo que él no lo sabía. Y no era que no lo supiera, no quería decirlo. Y no quería que lo pusieran en esa situación donde tal vez unas personas lo iban a aborrecer a él. Entonces, más bien, quiso guardar silencio. Noten también entonces, por ejemplo, en este caso, cómo las palabras bondadosas y caritativas con aquellas almas de conducta pecaminosa frecuente podían ofender o dolerse, y entonces el comentario negativo acerca de su estilo de vida pecaminoso podría ser censurado. Lo que hizo este pastor en esa conversación y en ese testimonio que estaba dando de Dios, porque le estaban preguntando acerca de Dios, acerca de la Biblia, fue omitir la verdad, fue guardar silencio acerca de lo que era verdadero, lo que decía el Señor en su palabra. Eliminó la verdad de esto.
Entonces noten cómo podemos tener palabras con gracia, pero si no tenemos la sal en la manera en que hablamos, muchas veces vamos a estar negociando la verdad y la santidad. Y así nos pasa a nosotros. A veces en los entornos en los que estamos, con los amigos que tenemos, estamos guardando silencio. Hablan de conductas pecaminosas y somos el único cristiano en medio de todo este grupo, guardamos silencio. Hablan de fornicación, de inmundicias, de idolatría, guardamos silencio. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos cómo hemos de responder a esto. No sabemos cómo debemos hablar. Si es mejor callar y amar, decimos así, o si es mejor hablar y ser enemigos, porque muchas veces pues, las personas se van a molestar porque no estamos de acuerdo con ellas. Pero miren lo que dice el Señor: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Así que a veces lo que más podría doler, lo que más podría llegar a ofender, es lo que va a llevar a glorificar al Señor con nuestros labios, no dejando de lado la gracia, porque también pudiéramos tener la verdad, pero no la gracia. Y Pablo dice, no dejando de lado la gracia, pero tampoco la verdad. Ahora, en tercer lugar, hermanos, hemos de responder, dice el texto, con sabiduría. Entonces hemos de responder con gracia, hemos de responder con madurez, pero hemos de responder también con sabiduría. Sigue diciendo el texto, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora, debemos discernir el modo de las palabras, dice Pablo, pero también debemos discernir el momento y la ocasión para usarlas. Pero además de esto, sigue diciendo Pablo, debemos discernir la persona con la cual estamos hablando. Por eso el texto dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, no estamos, por ejemplo, en el mismo nivel con cada una de las personas con las que estamos hablando. No estamos en el mismo nivel de confraternidad con todos, especialmente con los inconversos. No es lo mismo hablar con mi esposa que hablar con mi hijo, que hablar con mi padre, que hablar con mi hermano, que hablar con mi amigo, que hablar con mi compañero, con mi jefe, etc. No es lo mismo. Y por eso Pablo está diciendo, no solamente debemos hablar con gracia, con verdad, sino también con sabiduría, porque no estamos en las mismas particularidades. Aún pudiéramos hablar con la misma persona, pero no somos el mismo personaje hablando con la misma persona y debemos saber cómo debemos hablar con ella. El mismo Pablo, por eso es que anterior en el texto pide oración para que sea sabio él de cómo debe hablar con cada uno de los no creyentes al compartirles el evangelio. Así debemos ser nosotros, por eso no podemos poner un formato en el que siempre decimos lo mismo para todas las personas, porque si Pablo no lo hizo, nosotros tampoco. El evangelio es dinámico, el evangelio llega a cada persona con una verdad, que es la de Cristo Jesús, pero aplica a esas situaciones particulares en las que se encuentra cada uno, una pérdida de un ser querido, una crisis económica, una crisis familiar y las diferentes situaciones que se pueden presentar. Así también, cuando nosotros hablamos con una persona, no podemos estandarizar lo que vamos a decir, porque siempre debemos buscar la sabiduría del Señor para saber cómo debemos hablar. No es lo mismo hablar con un hermano que viene de vacaciones que con un hermano que está estresado durante todo el año trabajando fuertemente. No es lo mismo hablar con un hermano que está contento porque le dieron una buena noticia que con uno que le dieron una mala noticia. No es lo mismo hablar con un hermano que tiene a toda su familia reunida y compartiendo que con un hermano que tiene a su familia fuera, en otro país, en otro lugar, o que ya no la tiene. Entonces, Pablo nos va a decir que debemos aprender también a hablar con sabiduría a cada persona. Debemos tratarla de manera particular. Ahora, el mismo Pablo que pide oración es el mismo Pablo que le va a decir a los colosenses que deben usar palabras sazonadas con la verdad, pero también palabras con sabiduría. Y estas palabras pueden entenderse como el perdón, el amor, la misericordia y la bondad que deben estar juntas en nuestra forma de hablar. Ahora yo quisiera darles unos ejemplos de cuáles son esos tipos de palabras que deberíamos usar. Por ejemplo, en primer lugar,
nuestras palabras deben ser siempre sinceras. Deben ser palabras sinceras. Por ejemplo, el pasaje de Efesios capítulo 4 dice claramente, desechando la mentira, hablad verdad, dice el verso 25. Ahora, quiero que lo miremos un momento. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 25 para mostrarles algo allí. Efesios 4, verso 25, dice así literalmente, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, noten el principio que Pablo utiliza aquí, y es un principio que se llama el principio de la sustitución. Entonces, en vez de dejar solamente de hablar de una forma, se debe hablar de otra. Miren que a veces nos pasa eso, ¿no? A veces dejamos de hablar de una manera, pero no hablamos de otra manera, sino nos quedamos en silencio. Y lo que Pablo está diciendo es, desechen la mentira, pero hablen con verdad, con sinceridad. Ahora, no confundamos la sinceridad con la falta de gracia que mencionamos anteriormente, porque algunos hermanos, algunas personas dicen las siguientes frases, a ver si de pronto se le hace familiar a usted. Yo sí no tengo miedo de decirle la verdad. Yo sí no me quedo callado. Y es que a veces con esas frases de algunos de nosotros que lamentablemente confundimos la sinceridad y la verdad y le quitamos la gracia, terminamos no siendo sinceros, sino más bien terminamos siendo groseros y desconsiderados. Pero Efesios capítulo 4, verso 15, por ejemplo, nos dice que hemos de seguir la verdad en amor. Entonces, noten cómo es importante en la sabiduría que debemos tener para cada hermano la gracia, pero también esa verdad. Ahora, hay a veces también verdades que no son dichas para edificar, sino para herir. A veces decimos las verdades, pero no porque queremos el bien del hermano, sino porque queremos lo contrario, queremos herirlo. Y muchas veces, aquí vale la salvedad, haríamos mejor en callarlas si no encontramos la actitud ni el momento apropiado para expresarlas. Entonces debemos buscar todo esto. Miremos, por ejemplo, Proverbios capítulo número 15, versículo número 23, y vemos qué nos dice el Señor. Proverbios 15, 23. Dice el texto, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Entonces debemos esperar el momento apropiado muchas veces para expresarla y debemos guardar silencio en el momento que veamos con sabiduría y discernimiento que no es el caso. Un libro de un pastor que habla sobre este tema también menciona otro tipo de palabras. Él menciona las palabras atentas. Entonces, cuando hablamos de saber responder con sabiduría, estamos hablando del tipo de palabras de manera positiva que debemos usar. Las primeras, palabras sinceras. Pero las segundas, dice este pastor, las palabras atentas. Y lo cito, dice, las personas que hablan piensan lo que van a decir el 100%, pero lo que quieren decir cuando lo expresan solamente con el 90% de esas palabras. Cuando nosotros escuchamos lo que esas personas nos están diciendo, escuchamos solamente el 60%, y al procesarlo en nuestras mentes, entendemos tan solo el 40%. Y cuando queremos comprobar que estamos entendiendo lo que está diciendo, le preguntamos, ¿quieres decir esto? Y ese decir esto tiene que ver solamente con el 20% de lo que acabó de decir esa persona. En todo este proceso es donde más información se pierde y tiene que ver con la escucha. Entonces, por ejemplo, ustedes y yo también
voy a perder mucho de lo que estoy diciendo en este momento, pero debemos quedarnos con eso importante. Y a veces nos pasa eso porque no usamos palabras atentas. Atentas quiere decir palabras que respondan a lo que precisamente aquella persona particular nos está diciendo. Y esto no solamente tiene que ver con las palabras, sino tiene que ver con lo que nosotros familiarmente creo que entendemos como la escucha activa, dicen algunos. Es poder entender lo que la persona particularmente está diciendo y lamentablemente a veces solamente estamos oyendo. ¿Qué dice, por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 19 sobre esto? Vamos allí. Santiago 1, 19. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Noten ahí los dos elementos de las palabras atentas: pronto para oír, tardo para hablar. Es decir, debemos estar atentos a oír correctamente y entender lo que estamos escuchando para poder responder de una manera sabia. Miremos otro texto, vamos a Proverbios 15. Y volvamos a leer este texto, el de verso 23 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Muchos pueden estar oyendo lo que estoy diciendo, pero en realidad tal vez solamente están escuchando. Y esto nos puede pasar en las conversaciones que tenemos a diario, donde a veces no sabemos cómo responder, porque no somos atentos para responder con certeza. Muchos no tienen palabras atentas, y me incluyo, porque cuando nos están hablando tal vez estamos haciendo otra cosa, o estamos con el celular tratando de prestar atención y usar el celular, o estamos haciendo cualquier otra cosa y no estamos prestando atención. Y de eso tiene que ver las palabras con sabiduría. Además también de palabras sinceras, de palabras atentas, podemos encontrar en las Escrituras que nuestras palabras también pueden ser dulces. Palabras sinceras, palabras atentas, palabras dulces, palabras que son como miel para el alma. El proverbio ahí mismo en el capítulo 15, versículo 1, dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y miren que la respuesta puede ser la misma, la palabra puede ser la misma, pero la forma en la que se la decimos a una persona o puede quitar la ira o puede, dice el proverbio, hacer subir el furor. Miren ahí en el capítulo 16, verso 24, dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Ahora, las palabras dulces, noten la ilustración del proverbio, las palabras dulces no deben ser empalagosas. Es decir, las palabras dulces son aquellas que se expresan con amor, con consideración, con ternura, en pequeñas dosis, como la miel. Imagínese usted coger un tarro de miel gigantote y empezar a comer miel y dele. Al principio es muy rico, dulce, suave, pero al final, ¿qué le va a pasar? Se va a empalagar de tanto dulce. Entonces miren que hay que tener sabiduría en usar las palabras dulces también. Y la manera en la que nos dicen las Escrituras que debemos usarlas en esas dosis pequeñas, así como la miel para el alma. Pero también, hermanos, al hablar de responder con sabiduría, podemos usar palabras de perdón. Palabras de perdón.
Palabras de perdón como las que el Señor Jesús usó con una mujer cuando le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, a veces, lamentablemente, nosotros pensamos que las palabras de perdón son frases como las siguientes: no fue mi intención ofenderte, tal vez cometí un error, cualquiera se equivoca. Miren cómo estas palabras o estas frases no tienen nada que ver con palabras de perdón, porque en realidad lo que está escondido detrás de frases como estas son más bien palabras que justifican un comportamiento ajeno al de un santo que ofende con sus palabras. Miren, por ejemplo, la frase que mencioné: no fue mi intención ofenderte. Pero entonces resulta que el esposo le dijo una mala palabra a la esposa y después se acerca para pedirle perdón y dice: no fue mi intención ofenderte. Entonces, ¿cuál fue la intención al momento de decir esa mala palabra que le dijo a su esposa? ¿Cuál fue la intención cuando trató mal a esa persona con la que estaba hablando o a ese hermano con el que estaba ofendido? ¿Cuál fue la intención? ¿No fue ofenderlo? Pero a veces cuando nos acercamos creemos que estas son palabras de perdón, pero lo que estamos haciendo es justificarnos y ser orgullosos para no reconocer verdaderamente el error o el pecado que hemos cometido contra esta persona. Cualquiera se equivoca. ¿Qué estamos haciendo con eso? Justificarnos también y creer que todos estamos bien y que como todo mundo se equivoca, yo también tengo derecho a hacerlo. Pero las palabras de perdón son más bien palabras que quieren llegar a la reconciliación, que quieren llegar a la restauración y que se hacen con esa buena intención. Las palabras de perdón tienen que ver con las dos partes, con el que ha ofendido, que debe tener la humildad en sus palabras, pero con el que fue ofendido también, para saber cómo debe perdonar a aquella persona que se acerca a pedirle perdón. Por ejemplo, frases como estas: te ofendí y esto no está bien, me equivoqué, hablé o hice esto mal, lo siento, o perdón por esto, o me arrepiento por esto. Son frases que van en conformidad a las palabras de perdón que debemos usar. Miremos un caso en las Escrituras, miremos Mateo capítulo número 5, versículo número 23. Mateo 5, 23. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, piensen en esto, pero piensen también, por ejemplo, en un caso particular: el hijo pródigo. Cuando el hijo se va y derrocha los bienes, gasta todo y sufre las humillaciones de las consecuencias del derroche, de la desobediencia y de todo el daño que hizo con su padre, cuando dice que él vuelve en sí, ¿qué es lo que hace al llegar con su padre? Decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Noten palabras de perdón. Palabras que están buscando realmente. Él no dijo: cualquiera se equivoca. Él no dijo: no fue mi intención ofenderte, sino dijo: he pecado contra el cielo, haciendo referencia al Señor, pero también he pecado contra ti claramente. Y también en humildad va a aceptar las consecuencias. Dice: y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Estas son palabras de perdón. Ahora, si alguien nos pide perdón de esta manera, ¿qué debemos hacer? Perdonar. Debemos perdonar con generosidad. Dice Colosenses 3:13: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Para perdonar también debemos hacerlo con claridad. A veces las frases que utilizamos para perdonar son: no pasa nada, deja así. Hagamos de cuenta que no pasó nada. Y muchas veces lo que debemos decir es: te perdono por esto. Ahora, a veces requiere tiempo, requiere paciencia, requiere oración, como la oración que pedía Pablo, pero son palabras que nosotros debemos decir también. Así que, mis hermanos, en esta mañana
Hemos visto que al hablar hemos de responder de tres maneras. Hemos de responder con gracia, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con la amabilidad, que tiene que ver con la bondad, pero también debemos de responder con madurez, que tiene que ver con la verdad, que tiene que ver con la santidad, que tiene que ver con cristianos que son maduros, que han crecido y que saben discernir entre lo bueno y lo malo. Pero en tercer lugar, hemos de responder con sabiduría a cada persona en cada situación, ya sea con palabras sinceras, con palabras dulces, con palabras atentas o con palabras de perdón. Para finalizar, mis hermanos, diría lo siguiente: no nos engañemos porque todo lo que he dicho, como a veces dice una hermana, es fácil decirlo pero difícil hacerlo. Nosotros no podemos responder de esta manera por nuestra propia capacidad. Si usted y yo creemos que por venir, por ejemplo, de una buena familia, de haber estudiado en un colegio privado, de tener dinero, de tener carreras, de estar tal vez a la moda, de ser culto, podemos hablar con gracia, o podemos hablar con madurez, o podemos hablar con sabiduría, nos engañamos. Porque ninguno de nosotros, por nuestras propias fuerzas, podemos hacer esto. Lo único que sale de nuestro corazón por nuestra propia capacidad es maldad. Es un mundo infernal que quema todo alrededor. Pero aquí hay algo que hay que tener en cuenta, mis hermanos, que quiero que quede en nuestros corazones en este día del Señor, y es que el Señor nos dice que porque como hijos suyos somos, podemos hacerlo, podemos responder de esta manera. Podemos responder con sabiduría, con madurez, con gracia, porque se nos ha dado a conocer el misterio de Cristo que en otro tiempo no fue manifestado. Podemos responder así porque ha sido anulada el acta de decretos contra nosotros, se ha quitado y se ha clavado en la cruz con Cristo. Podemos responder bien, con madurez, con dulzura, porque hemos muerto con Cristo a los rudimentos del mundo. Podemos responder así porque buscamos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y no las de esta tierra, la fama, el poder, el dinero. Podemos responder así porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y un día seremos manifestados con Él en gloria. Podemos responder así porque sabemos que del Señor recibiremos recompensa. Ahora, esta respuesta que estoy dando, mis hermanos, se encuentra en el libro de Colosenses. Si ustedes leen cada uno de los capítulos, van a ver que por eso Pablo dice que la manera en que podemos responder es por Cristo, por la resurrección de Cristo y porque ahora nosotros hemos resucitado con Él. Entonces sí, es cierto que no podemos, que es difícil, que hay un trecho bastante amplio entre decirlo y hacerlo, pero que en Cristo no hay nada imposible de hacer. La oración, mis hermanos, también es parte importante de responder con sabiduría. Pablo pidió oración. Santiago dijo que si queremos sabiduría, debemos pedirla. Necesitamos del Señor. Amigo visitante, si usted no es creyente, espero que estas palabras puedan ser de gracia, que puedan ser sazonadas con sal y que puedan tener sabiduría del Señor. Pero especialmente estas palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estas no son mis palabras, sino son las palabras de Cristo mismo. El Evangelio en el que debemos creer, en el que debemos perseverar, son
Son palabras de vida eterna, son palabras vivas y eficaces, son palabras que abren la puerta por la fe en Cristo a la eternidad y nos muestran la senda del Señor para andar como Él anduvo, pero también para hablar como Él lo hizo. Hoy es tiempo, amigo visitante, para que crea y para que viva para el Señor. Y hoy es tiempo, mis hermanos, para que podamos cambiar nuestra forma de hablar y veamos la importancia de las palabras, el peligro de usarlas mal, pero también cómo hemos de responder correctamente. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra bendita. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos lleves a meditar en estas verdades, Señor. Te pedimos, Señor, que renueves nuestros corazones, nuestras mentes, para que sepamos cómo responder a cada una de las situaciones que se nos presentan día a día, Señor, para tener gracia en nuestros corazones, para tener verdad en ellos también y para ser sabios con cada cual. Ayúdanos, Señor, a honrar tu nombre siempre en nuestros hogares, en nuestro entorno, para darte la gloria y la honra, Señor, como mereces solamente a ti en Cristo Jesús. Amén.